Ya que no hay más quejas o consultas. Bien. ¿Hasta dónde habíamos llegado la otra vez? ¿Se acuerdan? Profe, si mal no recuerdo, llegamos hasta los buques gaseros. Bien. Bueno, habíamos llegado acá, sí, ya me acuerdo. Habíamos llegado a hablar sobre buques gaseros. A ver, ¿alguien está escribiendo? Bueno, se está yendo Joaquín, porque no tiene luz, está consumiendo, está con problemas de conexión también. Así que, bueno, Joaco, estamos viendo. Cualquier consulta que tengan, se comunican por el chat de WhatsApp. ¿Sí? Consulta sobre el trabajo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Bárbaro. Bueno, Joaco, nos vemos. Gracias, chicos. Gracias, Ale. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. De nada. Bueno, retomemos un poco. ¿Se acuerdan que hablamos de buques gaseros, que existían dos tipos de... A ver, dos tipos de transporte de gas, o el gas se puede diferenciar en dos grandes, el transporte de gas se puede diferenciar en dos grandes grupos. Los buques de transporte de LPG, ¿sí? Gas propano butano, y los de LNG, gas natural licuado. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Bien. ¿Cómo se licúa el gas? se puede licuar por presión o bajando la temperatura. Bien, genial. Entonces, teniendo ese concepto, sabemos que el gas lo podemos llevar licuado porque lo comprimimos o lo licuamos porque le bajamos la temperatura. Y aplicando esa idea, podemos diseñar, ¿sí? O evaluar qué tipo de buque construir en base a eso. Si queremos un buque que refrigere o un buque que esté presurizado, ¿sí? En base al concepto que tengamos de licuefacción del gas, veremos qué diseño de barco hacemos, ¿sí? Los buques que llevan el gas presurizado necesitan de recipientes de presión, tales como los que habíamos visto anteriormente, un cilindro, ¿sí? Un cilindro o una esfera. Hay buques gaseros que si buscan van a encontrar, que tienen, parece que llevan esferas sobre cubierta. Después vamos a buscar algunas fotos de eso. Y por otro lado, el gas se puede licuar bajándole la temperatura. Cuando se baja la temperatura, obviamente tiene que tener una muy buena aislación, porque la temperatura es muy baja, ¿sí? Y depende, si es gas LPG, irá a una temperatura baja, pero no tan extrema, ¿sí? Estamos hablando de menos 50 grados centígrados aproximadamente, y si queremos transportar gas licuado, estaremos refrigerándolo a menos 162 grados centígrados. Una temperatura muy baja, hay que llegar a eso, y mantenerlo. Pero de esa manera el gas se licúa. Obviamente estos tanques tienen que tener venteo. ¿Por qué? Porque ante una pequeña variación de temperatura interna, el gas tiene que ventearse, porque si no el tanque se inflaría, así como un globo. Son buques que tienen extremados estándares de seguridad, donde la tripulación tiene que estar muy capacitada, ¿sí? Y donde así y todo no dejan de ser embarcaciones peligrosas, ¿sí? Muy peligrosas por el tipo de combustible que transportan. ¿De esto había quedado alguna duda? No. No. Bueno, entonces seguimos, pasamos.
Estábamos hablando, ¿se acuerdan al inicio? Vamos a ir al inicio. Si me deja esto. Acá. Habíamos hablado, ¿sí? El transporte podía ser de pasajeros de carga seca o carga líquida. Cuando hablamos de carga seca eran los buques de carga general, los buques de carga granel o los buques de carga containerizada. Y si hablábamos de carga líquida, estamos hablando de buques que transportan hidrocarburos líquidos, gas, ¿sí? Propano, butano o gas natural. Y ahora vamos a pasar al otro ala de este gráfico, ¿sí? Donde hablamos de los buques de transporte de pasajeros. Estamos llevando, ya no es una carga, ¿sí? Sino lo que llevamos son pasajeros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los pasajeros, ¿cómo se pueden llevar? Se pueden llevar, básicamente hay dos criterios, ¿sí? De embarcaciones de transporte de pasajeros. Una son los cruceros, ¿sí? El famoso crucero, como el que ven en la foto, donde antiguamente los cruceros nacieron con un concepto que a la larga fue cambiando, ¿sí? Originalmente los cruceros estaban destinados, eran grandes transatlánticos, estaban destinados a navegar entre continentes, a cruzar de un continente a otro, donde mucha gente o muchos de los pasajeros eran personas que migraban, ¿sí? O viajaban de un lugar a otro para permanecer una cierta estadía en ese continente a donde iban, o en esa tierra donde iban. Hoy realmente un crucero termina siendo más que nada una atracción hotelera, ¿sí? Ya no se usa el crucero como transporte de pasajeros de un continente a otro o de un país a otro. ¿Por qué les parece que no se usa? ¿Es demasiado costoso, capaz? Aviones. Y además, No, porque en realidad es algo turístico, vos no vas de turismo bien, de un continente a otro. claro, es turístico, pero porque el transporte se reinventó, ¿sí? El transporte de pasajeros. Pero ¿por qué dejó de ser útil? ¿Qué apareció en la mitad de camino? Los aviones. Los aviones, básicamente los aviones. O sea, si una persona tiene que hacer un viaje hoy, le demora mucho menos tiempo ir en avión que ir en barco, ¿sí? Quizás los costos, posiblemente si hubiera una línea de pasajeros que lleva tiempo y donde todos lo acepten, o como hubo en algún momento donde los buques eran mixtos, eran buques de carga y tenían camarotes para llevar pasajeros, posiblemente el pasaje sea más barato en barco que en avión. Pero ¿dónde está la desventaja? En el tiempo que uno tarda en cruzar el océano en un barco. Entonces, el transporte de pasajeros se fue adaptando, ¿sí? Y cambiaron el paradigma brindando o transformándose más en una atracción hotelera, ¿sí? Que en un medio de transporte de continente en continente, ¿sí? Hoy el que contrata un crucero quiere contratar una experiencia diferente, se contratan este tipo de embarcaciones para navegar entre islas, ir a lugares paradisíacos, o ir a la Antártida, o ir a lugares recónditos, pero el concepto es otro. Normalmente que se sube en un crucero, sale, pega la vuelta y vuelve al lugar donde estaba, o se baja en algún puerto diferente donde se tomará un avión y después volverá a su destino. El concepto cambió, es una atracción hotelera, ¿sí? Se eliminaron las clases mayormente. Hoy los buques tienen una sola clase. ¿Qué quiero decir con una sola clase? ¿Va a haber camarotes que son más caros que otros? Sí. Ahora, antiguamente en un crucero, la clase alta tenía disponibilidad para la cubierta, para algún piso en especial, ¿sí? Y no se podían, las clases bajas no se podían entremezclar con las clases altas. Hoy en un crucero toda la gente se cruza, la única diferencia la tendrán que un camarote será más grande que el otro, uno tendrá la vista externa, el que pagó menos tendrá algún camarote interno o en una zona de más ruido o lo que fuere, ¿sí? Pero todas las personas tienen acceso
el mismo acceso a todo el barco, que únicamente va a estar restringido a los lugares donde va la tripulación, ¿sí? No el pasaje. Son embarcaciones que tienen ruta por destinos turísticos, ¿sí? Que están destinadas al ocio y la recreación. No sé si habrán escuchado, tienen cine, pileta, teatro, shopping, hay de todo. Esto es un mini centro incluido dentro de un barco. Son embarcaciones que tienen amplia capacidad, estamos hablando de un barco de este tipo entre 3.000, 4.000 o 5.000 pasajeros, depende del tamaño de los camarotes y las atracciones internas que tengan. Y hoy se busca, estos barcos están dotados o buscan que el viaje sea placentero. Cuando decimos que sea placentero no hablamos que solamente vaya entre puertos paradisíacos, sino que además la navegación sea confortable. Son barcos que tienen que tener bajo nivel de ruido, que no tienen que tener vibraciones o por lo menos disminuirlas al máximo, y que además navegan a una velocidad bastante interesante para el tipo de moldes que son. Eso es hoy un crucero. Un crucero hoy está visto como una atracción, un lugar de ocio y esparcimiento. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de esto? No, No. profe. No parece que estuvieras navegando ahí arriba. ¿Eh? Que no parece que estuvieras navegando. No. Te subís a uno. Y Mira, a mí nunca me tocó, no puedo dar opinión, pero sí sé por comentarios o por gente que ha ido que es un turismo diferente, ¿no? Y muy confortable. Salvo que sea el Perdón, Costa profe. Concordia. ¿Cómo? No, le quería comentar que mi mamá viajó hace unos años, pues Sí. ya falleció, y la verdad que la atendieron de maravilla, había un servicio de emergencias, o sea, estaba como mejor que estuviera acá en la ciudad. No, eso seguro. El concepto de los cruceros cambió muchísimo desde el hundimiento del Titanic. ¿Sí? Ya hace más de 100 años que viene evolucionando en pos de la seguridad y del confort. Cuando se hundió el Titanic, no sé si todos habrán visto la película o habrán investigado un poco, el Titanic no tenía capacidad para alojar en balsas a todo el pasaje. ¿Eso sabían? Profe, hay una foto que aparece que como que se reemplaza al Titanic y atrás hay un crucero y el Titanic es Sí, una lancha a comparación de un crucero. sí. Cambió, obviamente, hay 100 años de evolución, es muchísimo. 100 años después los buques crecieron en tamaño, crecieron en seguridad, ¿sí? Creció todo de la mano. ¿Por qué? Porque ahora también tienen mucha capacidad porque los botes de emergencia son más livianos, son más pequeños, porque evolucionaron los materiales, porque se pueden utilizar balsas que son autoinflables, porque hay un montón de ayudas que fueron de la mano de este tipo en la evolución, ¿sí? Para que todo se preste a que este viaje sea, o este tipo de viaje sea más placentero y mucho más seguro que antes. Pero que no quita que haya algún capitán medio loco como el del Costa Concordia, no sé si habrán escuchado alguna vez nombrar el Costa El que Concordia. se encalló. Sí. ¿Era italiano el capitán, puede ser? Es Schettino. Sí. Ese, sí. ¿Cómo? Ah, ese mismo, sí, lo vi. El chabón no sé qué quiso hacer y le mandó Sí. un poco importante. Quiso echarle un fino a la isla, dijo, mirá el fino que le echa a la isla y se la pegó. Y bueno, se mandó una linda macana. Bueno, salvo cuestiones humanas, pues los barcos de este tipo son muy seguros. ¿Sí? Pero bueno, ese es el concepto de un crucero hoy en día. ¿Sí? Una cuestión como dijo ahí recién una compañera de ustedes, lo que se busca acá es dar una experiencia placentera y que lo traten a uno como si fuera el rey de los mares. Bueno, Ale, sí. Ale, disculpa que te interrumpa. Estaría bueno también después ver, si no paso yo una foto, la relación entre la obra viva del crucero
y la obra muerta con el casillero. Bien, Es una bien. locura. Bueno, lo que dice Mauro tiene razón, ¿sí? El tema de estos barcos, fíjense que es un edificio flotando, ¿sí? Y bueno, eso trae conceptos que después lo vamos a ver más adelante en la cursada y que después durante la carrera lo van a ver muy bien, muy fuerte. Porque entran en juego un montón de detalles, ¿sí? Primero, fíjense todo lo que sobresale del barco por encima de la superficie. Eso es la obra muerta. La obra muerta ofrece, además de que es todo un peso por sobre el agua, ¿sí? Que genera problemas de estabilidad, ¿sí? O sea, genera problemas que evidentemente en estos buques están solucionados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos todo ese edificio por fuera del agua que termina subiendo el centro de gravedad, lo deja eleva el centro de gravedad y que puede hacer que el barco tenga problemas de inestabilidad. O sea, presenta un problema que está solucionado, ¿sí? Porque los buques estos navegan, presenta un problema sobre la estabilidad, o sea, cuál es un riesgo a que el barco se dé vuelta, ¿sí? Que quede flotando al revés. ¿Me siguen? Sí, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. A comparación de unos barcos de transporte que lleven contenedores, el peso no va a ser el mismo, entonces el calado capaz no tampoco sea el mismo. No, no, por eso. Tiene menos calado que algún portacontenedores. Los barcos estos tienen menos calado, ¿sí? Menos calado y mucho calado aéreo, o sea, mucha obra muerta. Tiene poca obra viva, mucha obra muerta. Entonces, eso genera problemas de estabilidad, que les vuelvo a decir, están solucionados, el buque se lastra, se le colocan aletas antirrolido, tiene un montón de aditamentos para poder lograrlo, ¿sí? Pero a su vez, toda esa obra muerta genera una vela, se llama vela, porque el barco, tener todo ese paredón ahí afuera, ante un viento de través, un viento cruzado, ¿sí? Un temporal o lo que fuere, está teniendo, es como si tuviera una vela desplegada gigante. Entonces, el viento de través también puede hacer que el buque se escobre, que tenga algún problema de inestabilidad o de incomodidad hacia los pasajeros. Y después otro tema que tiene, que al ser tan alto, todos los barcos cuando navegan se flexionan, ¿sí? O sea, el barco va navegando y la estructura se mueve, ¿sí? El acero tiene esa particularidad, que se estira, ¿sí? Es elástico. Entonces, si el barco se mueve, cuando hace este movimiento, ¿sí? Imagínense que la proa y la popa suben, la doblamos hacia arriba. Acá se va a doblar, pero en la parte alta se va a doblar más, ¿sí? Entonces, estos barcos tienen como una especie de fuelles, ¿sí? O no sé si llamarle bisagras, pero sino como una junta, ¿sí? De dilatación para que la zona de arriba no se deforme producto de esa flexión longitudinal que es común y es deseable que la tenga. Entonces tiene un montón de temas que llaman a su solución en este tipo de construcciones. Profe, una consulta pero medio tonta es, por ejemplo, hay cruceros, no creo que sean de este tamaño, pero que va a ponerle de Buenos Aires a Brasil. Sí. Pero Brasil, pero Buenos Aires, ponele, no tiene un astillero para la capacidad de este crucero, ¿entendés? Ponele si llega a tener algún problema el crucero. Sí. No se entiende la pregunta. Sí, está muy buena la pregunta, muy buena. ¿Cómo hacen para arreglarlo o para, no sé, para ver el problema que tiene? Uno siempre tiene que evaluar en un buque si la avería es una avería o una avería gruesa, se denomina. Si hay una avería gruesa, tanto en la planta propulsora o en el casco, si tiene una avería en el casco, bueno, es un problema. Ahora, si tiene una avería en la planta propulsora gruesa, el buque puede ir a remolque, ¿sí? Y si tiene en el casco, se tendrá que hacer, tomar todos los recaudos para poder llevar esa embarcación a seco al
astillero más cercano que tenga la capacidad de izado necesaria para este tipo de embarcaciones. Claro, por eso. Y acá en Argentina no hay ese tipo de astillero. Y en Argentina, para este barco, ese que ven ahí en la foto, no hay. ¿Sí? Ahora, no sé para el tipo de cruceros que hacen la línea Argentina-Brasil. Capaz que parece sí. Incluso Tandanor tiene un sincrolift muy grande. Si no, se podrá hacer en seco en Río Santiago o en Puerto Belgrano. Hay diques secos que pueden llegar a albergar a buques de tipo más o un poquito más grande. Y si no, en otro país también puede ser. Si no, hay que llamar remolque y trasladar. Claro. Normalmente en la operativa, salvo que tenga algún siniestro, en la operativa normal, estos barcos van a dique, o sea, se ponen en seco en los puertos que están adaptados y ya está dentro del itinerario. ¿Sí? Los barcos cada 2 años y medio tienen que ponerse en seco. Se ponen en seco cada 2 años, ya está programado, ¿sí? Que eso sucede así. Y son embarcaciones que tienen que cumplir ciertos estándares, no son embarcaciones riesgosas, por decirlo así, o subestándar, como se denomina, cuando una embarcación no está en buenas condiciones. Son buques que están dentro del estándar y que normalmente no tienen problema. Entonces, la subida a dique la hacen cuando está programada, ¿sí? Ya tienen el dique contratado con cierta anticipación y es muy raro que tengan una avería gruesa en el casco. ¿Sí? Por lo tanto, si llega a tener alguna avería en la planta propulsora, se puede reparar. Si necesita que lo pongan en seco, va a tener que ir a remolque. Si no necesita en seco, se puede reparar con el buque a flote. Entonces no necesitas ahí quizás de un dique con una capacidad de izado tan grande. Pero igual siempre antes de que salga un buque al agua, los marinos marcantes como que lo controlan, o sea, como que hacen un control previo a salir al agua. No es solamente antes de que salga el barco al agua, se controla antes y durante. Siempre hay un sistema de seguimiento, ¿sí? Y mantenimiento predictivo y preventivo para que la embarcación no tenga problemas, para disminuir, porque nadie asegura que no tenga problemas, sino disminuir los riesgos. ¿Sí? Sí. ¿Puede llegar a tener una avería indeseada? Sí, a veces rozan con el fondo, pegan con una piedra, se hace un rumbo. Un rumbo es un agujero en el casco. ¿Sí? Puede llegar a tener un rumbo en el casco, pueden pasar un montón de contingencias que uno no tiene planeado. Y bueno, en el caso de alguna contingencia se evaluará si el buque puede llegar a algún puerto cercano, a seco, si necesita remolque, si necesita asistencia y si es algo más grave, se verá a ver cómo solucionarlo. Se pueden hacer soldaduras bajo el agua, bueno, hay un montón de cuestiones para un montón de cuestiones o un montón de procedimientos para poder asistir a una embarcación ante algún inconveniente. Y si no se puede asistir, poner chaleco, la balsa y tratar de estar lo más lejos posible. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, seguimos. Otro tipo de buques, recién hablamos de los cruceros, ¿sí? También existen otros tipos de buques de pasaje. Yo siempre digo, hago la analogía, esto es un colectivo gigante. Es un colectivo, lleva gente sentada, ¿sí? Como viaja uno en un colectivo, en un ómnibus de larga distancia, lo que fuera. Y la gran diferencia con los cruceros es que los ferries no tienen camarotes. ¿Sí? ¿Para qué se utilizan los ferries? El ferry se utiliza para transporte de personas entre un lugar y otro, normalmente a veces para cruzar ríos, para ir a alguna isla cercana del continente. En el caso de Argentina, para cruzar desde Buenos Aires a Uruguay, ¿sí? Desde Argentina a Uruguay, cruzan el Río de la Plata. Son buques de transporte que siguen una línea, una ruta diaria, ¿sí? Y van y vienen, diaria, semanal o lo que fuera, van y vienen y normalmente llevan pasajeros y vehículos, ¿sí? Son buques equipados para poder trasladar
a los pasajeros con los vehículos también, por un tema de practicidad. ¿Sí? Normalmente son buques destinados a la corta travesía, no tienen alojamiento, que es lo que les contaba recién, poseen bodegas para vehículos, son embarcaciones de alta velocidad, relativamente alta velocidad, se realizan con construcción liviana y tienen altos estándares de seguridad porque precisamente por la bodega, porque la bodega es un espacio muy amplio, ¿sí? Que en el caso de tener una inundación podría generar un problema grave, porque es difícil controlarlo. No hay compartimentado estanco dentro del barco para poder contener esa inundación. Bueno, les decía, en Argentina hay una línea marítima, hay más de una, pero bueno, quizá la más conocida es la línea Buquebus, que tiene, en el caso que ven la foto de abajo, el buque Francisco, Francisco Papa, creo que se llama, o Papa Francisco, que tiene como característica de este barco, que en el momento que fue construido, era uno de los buques, de los ferries, buques de pasajeros más rápidos del planeta. ¿Sí? Así que bueno, tuvimos el orgullo de que sea argentino. Argentino-uruguayo en realidad. Este barco navega más o menos velocidad máxima a unos 58 nudos máximo y cargado 52. Estamos hablando que va casi, máximo supera los 100 km/h, que para un barco es muchísimo, ¿sí? Y en promedio andará a 90 km/h, que en el agua les puedo asegurar que es mucha velocidad. ¿Se entendió la diferencia entre ferry y crucero? Sí. Sí, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego también hay ferries, ¿no? No sé si hay ferries, son barcazas, ¿sí? No sé si hay un ferry, la verdad que no vi. Yo he visto barcazas, transbordadores que llevan vehículos, no sé si tienen tanta superestructura como para llevar gente sentada, ¿sí? Pero bueno, la verdad que tendría que averiguarlo. Me hiciste una pregunta ahora que me dejaste regulando. Tendría que mirar para ver bien qué es lo que se utiliza. Pero sí, bueno, tranquilamente podría haber un ferry que cruce la gente por el estrecho de Magallanes hasta Tierra del Fuego. No hay, profe. Hay un solo balsa que es para cruzar los vehículos y no hay más nada. Son balsas entonces. Bien. Bueno, gracias por apuntar. Bien. De esto no sé, ¿alguna otra duda? Bueno, seguimos. Bueno, terminamos con los buques de transporte, ¿sí? Ya cambiamos. Habíamos visto buques de transporte, que eran buques de carga seca, carga líquida, buques de pasajeros. Todo esto viene, no sé si se acuerdan, en la primera clase que dijimos que barcos hay de todo tipo. Y tenemos embarcaciones para hacer dulce. ¿Cómo nacen? Y bueno, nacen a partir de la necesidad. Se necesitó que la gente se transporte, nacieron los buques de transporte. Se necesitó que se transporte mercancías, nacieron los buques de transporte de mercancías. Después descubrieron el petróleo, lo quisieron empezar a transportar, o sea, nacieron los buques petroleros. Y así con cada cosa. Y una de las primeras embarcaciones en la existencia, en la historia de la humanidad, son las embarcaciones de pesca. ¿Sí? Desde una canoa que usaban para ir a pescar hasta lo que hoy conocemos como buque pesquero, son verdaderas industrias a flote, ¿sí? Que navegan por todos los mares. Tanto para la pesca, ¿sí? Como para la exploración petrolera, como para la minería, las podemos incluir dentro de actividades extractivas. ¿Por qué se dice que son actividades extractivas? Primero, bueno, en la exploración petrolera creo que no hay duda, hay que ir al mar y extraer petróleo, ¿sí? Con la minería también. Con la pesca también sucede lo mismo, es una actividad extractiva, ¿por qué? Porque
en un buque pesquero nos desplazamos, ¿sí?, en alta mar, o a la costa, o a donde sea, y lo que hacemos es extraer la fauna, ¿sí?, que tenemos en el mar. Nadie que tenga un barco pesquero, no conozco a nadie que vaya y se dedica a la cosecha de peces, o sea, que a la cosecha o a la cría. ¿Qué sería eso? Decir, bueno, a ver, cómo se hace en la tierra con el ganado o con las plantaciones. El productor, ¿sí?, nadie lo produce eso en alta mar. En tierra, algún productor agropecuario o que tenga, bueno, que siembre o que tenga ganado, realiza una actividad que consiste en plantar la semilla, ¿sí?, cuidarla, fertilizarla, regarla. Necesita toda una actividad para poder obtener los frutos y después la cosecha, ¿sí?, tanto sea para una planta, un producto vegetal, como un producto animal. Si en el caso de un animal necesita vacunación, los cuidados, la alimentación, tiene que estar encima. En el mar no hay nadie que tenga un barco que yo haya visto que vaya al barco a medio del mar y digan, vengan pescaditos, coman, vengan, y le tire comida. Directamente las embarcaciones pesqueras van en búsqueda de recursos, tiran las redes, el anzuelo o lo que fuera que utilicen como arte de pesca y se devuelven con la bodega completa de una especie, un pescado que nunca en su vida vieron, ni alimentaron, ni cuidaron, ¿sí? Por eso es una actividad extractiva. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. Entonces podemos ver, dentro de actividades extractivas, ¿sí?, algunas, las más conocidas, la pesca, la exploración petrolera y la minería. Y ahora vamos a ir un poco más en detalle, vamos a poner la lupa en la actividad de pesca. ¿Sí? La pesca la podemos, bueno, previamente vamos a hacer, me anticipé. Ponemos la lupa en la filmina que viene, ¿sí? Bueno, dentro de actividades extractivas tenemos la pesca, las plataformas petroleras o los buques mineros. Y todo ese tipo de buques, ¿sí?, que realizan actividades extractivas o los buques que ya vimos anteriormente, necesitan de servicios, ¿sí?, siempre. ¿Cuáles son los servicios que podemos llegar a necesitar si tenemos una embarcación? Bueno, podemos necesitar remolques, podemos necesitar suministros. Los suministros son muy necesarios principalmente para las plataformas petroleras. Existen también las embarcaciones de prácticos, que ya vamos a ver. El práctico es un vaqueano, es una persona que conoce la zona, el terreno, el fondo del mar, o del canal, o de lo que fuera, y que está destinado a hacerse cargo de una embarcación que viene de otro continente, ¿sí?, donde el capitán le cede el mando para que pueda gobernarla durante el paso por ese lugar, ¿sí?, o esa geografía compleja. También existen, ¿sí?, cada vez menos, muy pocos, buques faro, ¿sí?, un faro flotante y móvil, que se utilizan en embarcaciones que están destinados a marcar zonas o lugares que son complejos para la navegación o que tiene algún accidente geográfico que puede generar un peligro. Después hay embarcaciones de salvamento, ¿sí? Cuando hablamos de embarcaciones de salvamento, pensamos en buques destinados a abastecer a las embarcaciones ante algún inconveniente o alguna contingencia, como por ejemplo puede ser un incendio, ¿sí? Hay buques destinados a la lucha contra el incendio, buques destinados a proteger el medio ambiente, ¿sí?, mediante barreras de protección, mediante algún elemento, ¿sí?, en el caso de un derrame, para poder contener el derrame y después recuperarlo y cuidar la fauna y el medio ambiente, básicamente. ¿El de Greenpeace o no? No. Hay buques, el del Greenpeace, es un barco destinado también a la protección del medio ambiente, pero
con la participación de gente activa, ¿sí? Y que custodia los mares y dice, bueno, no hagas esto, o denunciamos, o van en búsqueda de detectar a ver si se están haciendo macanas en el medio del océano. Pero una vez que el problema sucedió, ¿sí? Supónganse que un barco, un petrolero tiene una avería, se le pincha un tanque y se contamina, y aparece una mancha gigante de petróleo, ¿sí? Hay embarcaciones que van a abastecer, a encerrar esa mancha de petróleo para que no avance hacia las costas o hacia algún lugar que pueda ser complejo. ¿Me siguen? Ah, sí. Sí, sí. Y después todo ese petróleo hay que aspirarlo para que no quede a flote, esa mancha hay que recuperarla. Bueno, hay embarcaciones denominadas de salvamento que se utilizan para eso. Por otro lado, ya van a ver que hay buques que se denominan semisumergibles, que son destinados al transporte de elementos pesados o voluminosos. Buques cableros. Los buques cableros se utilizan para el tendido de cables en alta mar. Y los diques flotantes, que en Mar del Plata pueden llegar a verlos. Hay 2 diques flotantes bastante interesantes que pertenecen a la firma SPI y que están en el muelle en la Escollera Sur. No sé si los habrán visto alguna vez, pero se utilizan para la reparación de buques a flota. Bueno, esas son embarcaciones de servicios, que las nombro ahora, las vamos a ver más adelante, ¿sí? Y donde ahora vamos a hacer el foco es en las embarcaciones de actividades extractivas, como por ejemplo la pesca. Bueno, dentro de la pesca, ¿sí? Podemos hacer 2 grandes clasificaciones, ¿sí? Acuérdense que esto es una actividad extractiva. 2 grandes clasificaciones. La pesca activa o pasiva. Cuando hablamos de pesca activa, estamos hablando de aquel arte de pesca o aquel método de captura de la especie en el cual el arte de pesca le podemos llamar a la red o a lo que fuere, avanza, ¿sí? Sobre el cardumen o sobre la especie. ¿Siguen? Un ejemplo es la red de arrastre, la red que se utiliza en Argentina, ¿sí? El 95% de los barcos navegan con red de arrastre, y en ese caso el barco avanza sobre la especie y la captura. ¿Sí? Otro tipo de arte de pesca utilizado es la red de cerco, donde también, ¿sí? El cardumen es cercado y acorralado por la red de cerco, y con eso se procede a la captura. Y el arte de pesca pasivo es aquel en el cual el pez va hacia el arte de pesca. El mejor ejemplo que tienen del arte de pesca pasivo es la pesca con caña. ¿Sí? Uno tira una caña con un anzuelo y un señuelo, que ese señuelo es la carnada. Entonces el pez piensa que es una especie, la va a comer, ¿sí? Y se queda enganchado del anzuelo, y después con eso podemos recoger la pesca, ¿sí? Y ya deja de ser un pez y pasa a ser un pescado. ¿Está bien? Ahora, en ese caso el pez fue hacia el arte de pesca, ¿sí? Es muy distinto al arte de pesca activo, donde la red avanza sobre el pez. ¿Estamos de acuerdo? Los poteros también, que van por la luz. El potero es un arte de pesca pasivo, ¿sí? El calamar También avanza. una trampa sería. ¿Cómo? Sería una trampa porque el calamar me parece que se acerca por la luz, ¿o no? Por eso pescan de noche. En realidad es al revés. El calamar le teme a la luz. Ahora después lo vamos a explicar con más detalle, ¿sí? Pero bueno, está bueno que hayan pasado ahora, que hayas hecho la pregunta. Porque mucha gente piensa que al calamar le gusta la luz o le llama la atención la luz y por eso lo pescan. Pero en realidad sucede totalmente lo contrario. El calamar le tiene Profe, la luz. Sí. ¿puede ser que el calamar se ponga en la sombra que queda abajo del casco? Sí, se pone en el Sí. cono de sombra, que es precisamente por debajo del casco, es donde se forma el cono de sombra, porque el casco, el barco, le hace sombra a la propia luz que emite. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces tenemos arte de pesca activo y pasivo, ¿sí?
ya sabemos que las activas son las redes, ¿sí?, que avanzan sobre el cardumen, y pasivo son las artes de pesca, que no necesariamente son redes, en el cual el arte de pesca está quieto y es el pez el que avanza sobre ese arte de pesca. Como por ejemplo el enmalle. La red de enmalle es una red, imagínense una red desplegada, como si hubiese un arco de fútbol sumergido, ¿sí?, donde el pescado va nadando, de golpe se choca con la red y se queda trabado, ¿sí?, porque no pasa por la malla que tiene esa red, y tampoco puede volver hacia atrás porque se queda trabado con las agallas, ¿sí? Entonces, queda atrapado en el enmallado de la red, y esas redes se dejan durante un cierto intervalo de tiempo, y después se recoge esa red y la red se recupera con toda la captura que quedó atrapada. Esa es la red de enmalle, un arte de pesca pasivo. El otro arte de pesca pasivo es el palangre. El palangre es, imagínense, una línea, ¿sí?, con muchos anzuelos, muchos. Son kilómetros de línea, a veces suelen tener 7 u 8 kilómetros. Esa línea se deposita en el mar, ¿sí?, a media agua, al fondo, a donde nosotros querramos, de acuerdo a la especie que queremos pescar, con un tamaño de anzuelo que nosotros determinamos, ¿sí?, en base a la especie otra vez, y con una carnada que también elegimos en base a la especie. Entonces es un arte de pesca muy selectivo. ¿Por qué? Porque pescamos básicamente lo que queremos pescar, porque le estamos dando la comida que le gusta a esa especie, el tamaño del suelo como para que muerda un pez de un cierto tamaño que tenga capacidad de tragarse ese anzuelo, y estamos pescando en una zona donde estimamos que va a haber la especie que buscamos, ¿sí? Ese es el palangre, ¿sí? Y el otro tipo de captura pasiva son las trampas. Las trampas son utilizadas hoy por hoy como, por ejemplo, en Argentina, ¿sí?, para la pesca del bonito, para la pesca de la centolla, ¿sí? Imagínense, son cajas, ¿sí?, cajas o canastos donde la especie ingresa dentro del canasto y después no puede salir. Es una trampa, ¿sí? ¿Cómo logramos que ingrese dentro del canasto? Y porque dentro del canasto ponemos un señuelo, una carnada o lo que fuere para tentar a esa especie a ingresar dentro del canasto. El canasto puede ser una caja, un cono, que puede tener forma de caja, forma de cono, una forma particular, medio parabólica, como es las jaulas que se utilizan para el bonito. Bueno, depende la especie, el tipo de especie y de pesca o el uso y costumbre va a determinar cuál es la forma de esa trampa que vamos a utilizar. ¿Vamos bien? Vamos bien. Sí. Bueno, dentro de la pesca pasiva acá tienen, ¿sí?, un esquema de la red de enmalle. Fíjense, la red posee unos flotadores en la cara superior para que quede vertical, ¿sí? Esta es una red de enmalle de fondo. ¿Por qué de fondo? Porque está apoyada sobre el fondo, ¿sí? Las redes están vinculadas a unos muertos, ¿sí? Muertos, un peso, nosotros lanzamos, damos el peso al fondo. Entonces, ese muerto queda vinculado al fondo y está ligado, ¿sí?, a la parte inferior de la red, ¿sí? Y la red en su parte superior tiene flotadores de manera de que cuando esté en el fondo quede de manera vertical. Entonces, el pez viene nadando, de golpe se choca y se queda trabado en cada malla, ¿sí?, de la red. Esa es una red de enmalle. Fíjense que tiene balizas de señalización, ¿sí? ¿Por qué una baliza de señalización? Porque está avisando a algún otro barco que pase por ahí, dice, ojo, acá hay una red, no te la vas a enroscar en la hélice, no pases por arriba porque vas a tener un problema. ¿Está bien? Antiguamente se usaban balizas, ¿sí?,
Y hoy en día se exige para este tipo de pesca el uso de radiobalizas. ¿Por qué? Porque la red de Malle tenía un gran problema, que era la pesca, lo que se conoce como pesca fantasma. Estas redes que son de fondo, ¿sí?, principalmente no traían tanto problema porque tiraban las redes, la red, como tiene un muerto ahí en el fondo, se le marcaba la posición y de ahí no se iba a mover, era muy difícil que se mueva. Pero el problema venía con las redes de media agua, donde el muerto no era tan pesado, entonces la red empezaba a caminar, ¿sí? Se iba de la zona donde la habían depositado. Entonces el barco largaba la red del malle, después iba a buscarla, la red se había corrido y se perdía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como es una red de malle que no necesita carnada, no necesita nada, y empieza a derivar en el medio del océano, ¿cuál es el problema que trae? Y empieza a pescar otro tipo de materia. Empieza a pescar Se le empieza a lo que acumular sea. bastantes cosas. Claro, empieza a pescar lo que sea. Y como el nylon es muy resistente, ¿sí?, a la degradación, va por el mar, ¿sí?, pescando y nadie lo pesca, nadie saca la captura, ¿sí? Entonces se llama pesca fantasma. Se perdían las redes y quedaban a la deriva matando especies que nadie iba a utilizar. ¿Está bien? Esto pasaba mucho hasta que empezaron a colocarles radiobalizas. Y la radiobaliza, ¿cuál es la diferencia que tiene con la baliza? Que además de emitir una luz, emite una señal de radio. Y hoy también está reemplazado por GPS, ¿no? Entonces emite una señal donde va marcando en todo momento la posición en la que está esa red. Entonces es muy fácil ahora ubicar dónde está esa red por más que se haya movido, ¿sí? Igualmente, de todos modos, este tipo de redes no se utilizan en Argentina, son utilizadas en el Mediterráneo o en alguna otra localidad, ¿sí?, donde están autorizadas a esta pesca. En Argentina, por el volumen de pesca que hay, no es utilizada porque uno tira una red de arrastre y levanta mucho más captura en un periodo muy corto, ¿sí? Bueno, esas son las redes de Malle. Otro tipo de arte de pesca es el palangre. Es utilizado con estos barcos, este tipo de buque. Por esta zona acá tiran una línea, ¿sí?, muy larga que, les decía, puede llegar a tener hasta 8 kilómetros, llena de anzuelos, ¿sí?, anzuelos con carnadas. Que después recogida y cuando van levantando, en cada anzuelo van quitando la captura, ¿sí? Pesca con estos barcos que tienen una abertura sobre el lateral, normalmente son utilizados para ese tipo de pesca, ¿sí?, con palangre. Después, acá, ¿sí?, podemos ver un barco que tiene trampas. ¿Las ven acá? 8 kilómetros, dijiste, profe, de palangre. Sí, 8 kilómetros, son muy largas. ¿Y no se puede chocar con otra red de otro barco? Sí, 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 por eso hay que señalizarlas. Tienen boyas y hoy por hoy también pueden utilizar radiobalizas seguramente. Porque 8 kilómetros es bastante, o sea, en el mar. ¿Sí? O sea, el mar es obviamente gigante, ¿no? Pero no es que ¿Sí? hay un solo barco nomás. No, hay que demarcarlas. Hay que marcarlas precisamente para que otro barco no se las lleve puesto. Bastante. Sí. Pero en alta mar se cruzan las redes, se enganchan, se levantan. No saben las macanas que se hacen en alta mar. Se han hundido barcos por enganchar la red de otro. 2 barcos pescando, el más grande enganchó una red de uno más chiquito y se lo sacó a pasear y lo terminó dando vuelta. Ese fue un caso conocido, si googlean, en Neptunia, busquen Neptunia. Bueno, seguimos. ¿Ven las trampas acá? ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver? Son como unos conos. Sí, se ve. Bien, estos buques navegan con trampas, las trampas se lanzan al mar, ¿sí? Y después se van a buscar. Cuando las van a buscar, estos se utilizan para la pesca de centolla. Levantan la captura. Lo bueno de esto es que es un arte muy selectivo. La centolla busca una carnada. Cuando levantan las trampas, la captura viene viva, ¿sí? Entonces, si hay una centolla que es de un tamaño que es
inferior al reglamentado, se devuelve al agua, ¿sí? El pez sigue vivo y puede ser, se pesca más tarde, ¿sí? O no. Y después tenemos ya quizás el arte de pesca activo, ¿sí? De arrastre. El de arrastre es el más utilizado en Argentina, en el país. Cuando hablamos de buque de arrastre podemos hablar de dos tipos, principalmente de dos tipos. Los buques pesqueros fresqueros, que van al fresco, y los congeladores. Los fresqueros son embarcaciones que transportan la captura, ¿sí? Al fresco. O sea, al fresco es que capturan, encajonan el pescado sin procesar, ¿sí? Con algún lavado previo o menor, capturan, lo encajonan con hielo y lo colocan en la bodega, ¿sí? No se le realiza ningún tipo de proceso a la captura. ¿Está bien? Lo traen en bodega para el posterior procesamiento en el puerto, ¿sí? O en alguna fábrica en la zona en la zona de la descarga. ¿Siguen? Sí, profe. Bueno, esas bodegas vienen refrigeradas como si fuera una heladera. Estos barcos son barcos que tienen una heladera grande, ¿sí? Se denomina bodega, donde la temperatura no es inferior a los 6 grados, más o menos. Oscila perdón, no es superior a los 6 grados, oscila entre 2 y 6 grados, más o menos. Pero sí, muy importante resaltar que acá pescan, ¿sí? Sacan la captura de la red y la dirigen hacia la bodega para mantenerla refrigerada y nada más. Y son barcos que tienen corta travesía, ¿sí? No pueden tener mucha travesía, ¿por qué? Porque como el pescado está sin congelar, está refrigerado solamente, ¿qué problema tienen? Pues, Se puede pudrir, ¿no? Claro, se pudre la captura. Igual, profe, ¿cómo es esto? Se usa mucho también el sulfito en esa pesca. Eso, sí, eso para el langostino, ¿sí? Claro. Ahora, el pescado, estos barcos no pueden tener una travesía de más de 15 días. ¿Por qué? Porque 15 días en total, porque la captura se deteriora, ¿sí? Se pudre la mercadería. Se utiliza para la pesca de merluza, variado costero, langostino, bueno, lo que haya, obviamente hablando de aguas argentinas, ¿no? Lo que quieran, pero capturan al fresco. Y por otro lado tenemos los buques congeladores, ¿sí? Los congeladores son embarcaciones que capturan, congelan, ¿sí? O sea, procesan y congelan. Puede haber procesado previo o no, ¿sí? Un ejemplo son los buques poteros, ¿sí? Que capturan y capturan el calamar, se dedican a la pesca del calamar. Y el calamar puede ser congelado entero, ¿sí? O el tubo de calamar, o sea que ya fue procesado, o los tentáculos, uno puede elegir qué es lo que va a congelar. El congelado se realiza a bordo y son embarcaciones que tienen fábricas a bordo, ¿sí? Fábricas que necesitan habilitación, como lo podría tener una fábrica en tierra, que requiere de toma de muestras para analizar la captura, que requiere un montón de cuestiones que son las mismas que se piden en tierra, ¿sí? O sea que son barcos, son fábricas, son embarcaciones que poseen alojamientos para que la gente tenga sus comodidades y que además tienen un periodo de una travesía más grande, o sea, más larga, que es lo que puede llegar a tener una embarcación fresquera, ¿sí? O sea, no están limitados a volver dentro de los 15 días. ¿Por qué? Porque al estar la captura congelada puede durar más tiempo a bordo. ¿Está bien? Bueno, ¿el congelado cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, estas embarcaciones tienen bodegas para mantener la carga refrigerada, que en vez de refrigerar a una temperatura entre 2 y 6 grados, o entre 1 y 6 grados, lo harán a menos 28 grados. ¿Sí? O sea, la temperatura es más baja, la temperatura de la bodega es más baja.
pero a su vez tienen túneles de congelado, y ese túnel es un habitáculo donde se introduce la captura recién pescada y procesada o no, y se lo congela, o sea, se baja rápidamente la captura desde la temperatura ambiente a los menos 28 grados. ¿Sí? Son túneles de congelado rápido, ¿está bien? Que requieren mucha potencia eléctrica para abastecer los compresores de frío y para poder llegar a esa refrigeración en tan corto tiempo. ¿Sí? Una vez que está congelado, ese pescado se quita del túnel y se lo envasa, o no, si ya tuvo un envasado previo, y se lo deposita en la bodega. ¿Me siguieron? Sí. Profe, ¿tú se los conoce como buque factoría, puede ser? Sí, en realidad el factoría, está bien, tienen fábricas, ¿sí? Puede ser buque factoría, pero el término de factoría, en la jerga sí, le dicen buque factoría a ese barco que procesa. Pero el término factoría en realidad aplica para el barco que genera harina, que hace harina de pescado. ¿Sí? O sea, pesca, procesa, congela y con los restos hace harina. O sea que del pescado no estarían desperdiciando nada. ¿Está bien? Técnicamente el barco factoría es ese, el que hace todo. Profe, ¿los congeladores guardan para hacer harina o lo desechan? No, desechan. Si no tiene fábrica de harina, se desecha, se descarta. Hay se llama un pozo de descarte o una compuerta de descarte, ¿sí? Donde se descarta lo que no sirve. En los barcos la gente lo conoce como trancanil, lo van a escuchar como trancanil, que está mal nombrado, pero bueno, lo hice. Y es un pozo de descarte, una puerta chiquita que hay en un costado, en un lateral del barco, que se utiliza para descartar lo que no sirve del pescado. ¿Algo más? Bueno, los buques congeladores, ¿sí? Pueden capturar, ¿sí? Pueden levantar la captura de dos formas. La mayoría hoy de los buques congeladores y los buques modernos levantan la red por popa, tienen una rampa en popa, ahora después más adelante la vamos a ver, donde la red la traen por el intermedio del guinche de pesca, la suben a la cubierta, ¿sí? Y la maniobra la hacen de una manera bastante directa sobre la popa. Y otro tipo de buques llamados convencionales levantan la red, ¿sí? Tienen el izado por la banda. Este buque que ven acá, ¿sí? Levanta la red por popa. Y el que ven acá abajo la levanta sobre una de las bandas. ¿Sí? Sobre el costado levanta la red. Para eso tienen acá una pluma, ¿sí? un pórtico con una pasteca. Y fíjense que justamente este tiene la red colgada, ¿sí? La están levantando por el costado. ¿Se ve? ¿Me alcanzan a ver? Sí, yo profe. Bien. Se ve que ahí están haciendo alguna prueba, porque no están en una zona de pesca al barco, pero estarían levantando la red para ver si funciona el sistema. Bueno, entonces, acuérdense, la pesca activa de arrastre, para la pesca activa de arrastre podemos utilizar buques fresqueros o congeladores. Los congeladores congelan, ¿sí? Algunos procesan y algunos congelan, procesan y hacen harina. Los fresqueros directamente levantan la captura, la encajonan, ¿sí? Con hielo, refrigeran la bodega y se terminó. Y después en tierra se procesa. Ambos pueden tener la maniobra de izado de la red por la popa o por las bandas, o sea, por el costado. Y normalmente la banda de izado está destinada a la banda de estribor. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, ¿por qué estribor? Por uso y costumbre, nada más. ¿Sí? ¿Puede levantar por ambas bandas? Sí. Si va a la pesca al langostino, levantan por ambas bandas. Si va a la pesca de otra especie que necesita una sola red, la levantan siempre por estribor, uso y costumbre. Y pueden pescar ¿a dónde? A media agua o al fondo. ¿Sí? Media agua, decimos, son redes que no llegan hasta el fondo. ¿Sí?
¿Qué puede pescar en media agua? Anchoita, palometa, besugo, ¿sí? Y en el fondo, ¿qué se pesca? Hay dos especies de mucho valor comercial que son la merluza, ¿sí? Y el langostino. Y el langostino se utiliza en la pesca con tangones, se pesca con dos redes separadas por intermedio de tangones, que son estos brazos que tiene este barco acá, ¿sí? Este brazo que ven acá se llama tangón y se utiliza para la pesca con tangones para separar las dos redes. ¿Estamos bien con pesca de arrastre? ¿Alguna duda de eso? No, No, está bastante claro. Bien. Bueno, y el otro tipo de pesca activa es la pesca de cerco, ¿sí? Que también se puede utilizar con buques fresqueros o congeladores, es el mismo concepto. ¿En qué consiste la pesca de cerco? Fíjense, acá está bien marcadas las etapas, ¿sí? Estos buques, fíjense que son buques muy costosos, son buques rápidos. ¿Por qué? Porque se dedican principalmente la pesca de cerco en el mundo, principalmente en el Pacífico, a la pesca de atún. El atún es una especie muy cara, ¿sí? Entonces necesitan buques rápidos. ¿Por qué? Porque el atún es una especie que se llama pelágica, ¿sí? Una especie de media agua y que nada rápido, y tiene velocidad el atún. Entonces se necesita capturar el atún con buques que naveguen rápido. Es el salmón el atún, ¿o no? ¿Cómo? Es el salmón, ¿o no, el atún? No, Bueno, el atún es aparte atún. llama- El atún es atún. El salmón es esa especie que tiene la piel, la carne rosada, ¿sí? Los salmónidos también. El atún es el que compras en la lata, ¿sí? ¿El bonito también es otra especie? ¿Cómo? Porque veo que el bonito también lo asemeja con el atún. ¿También es otra especie? Es otra especie. Sí, creo que el bonito se vende, la carne es muy parecida al atún, entonces también la venden como atún. Sí, hay veces que uno compra una lata de atún y no tiene atún, tiene bonito. Bien. Pero eso ya es más especialidad de los pesqueros, no mía. Yo no quiero hablar mucho más porque hasta ahí llego, no les quiero meter. Pero sí les puedo hablar sobre el barco, ¿sí? El arte de pesca de cerco, ¿sí? En este caso con jareta. Ahora vamos a ver lo que es. Bueno, ¿cómo se pesca en este caso el atún? Una vez detectado el cardumen, que cómo lo detectan el cardumen, hay de todo. Hay embarcaciones de este tipo que tienen helicópteros para ir a buscar cardumen. Fíjense que estos buques tienen lo que se denomina la cofa, que es esta zona que está bien alta en el barco, o es más conocida, ¿sí? Que seguramente todos habrán escuchado nombrarla, que es el carajo, ¿sí? Cuando uno lo mandan al carajo, lo mandan ahí arriba, que es la zona más incómoda del barco, ¿sí? De ahí viene el término andate al carajo. ¿Está bien? Lo van a encontrar como carajo o como cofa, ¿sí? Es una zona donde va alguien, una vigía, ¿sí? Una persona que está continuamente mirando a ver si ve una mancha negra para encontrar el cardumen. ¿Está bien? El carajo tuvo más preponderancia antiguamente. ¿Por qué? Porque no había elementos, no había sondas, no había ecosondas, no había radares, no había sonares, no había elementos para buscar el cardumen por debajo del agua, ¿sí? Hoy el carajo está reemplazado por todos esos elementos, ¿sí? Pero sí se sigue utilizando cuando uno se va acercando en la embarcación para, como una ayuda, ¿sí? Que está en el carajo, le va avisando al capitán qué maniobra tiene que hacer. ¿Está bien? Estos barcos pescan de la siguiente manera. El buque cerquero, que es este, lleva unas lanchas a bordo, ¿sí? Que se llaman pangas, que son estas, es esta lancha chiquita. Es mucho más ágil y se utiliza para hacer la maniobra del cerco, ¿sí? Cuando el buque encontró el cardumen y lo tiene más o menos acorralado, deposita las pangas, ¿sí? A flote
y la panga se encarga de hacer el cerco. ¿Ven? Agarran la red de una punta y empieza a cercar la especie. ¿Sí? Cuando la tiene cercada, se cierra lo que se llama la jareta. La jareta es este hilo que pasa por acá abajo, ¿sí? Que una vez que está cercado se tira de ese hilo y el fondo se cierra y queda de esta manera. Y una vez que el pescado está cercado, después lo pescan utilizando redes menores, ¿sí? Como una especie de medio mundo, empiezan a pescar la captura, o algunos tienen una especie de aspiradora de agua donde levantan agua y peces. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Hago la pregunta al revés. ¿El buque chiquito cómo se llama? Panga. P-A-N-G-A, panga. Bueno. Así básicamente la pesca de atún. ¿Sí? De atún o de cualquier especie pelágica o no que se pesque con redes de cerco. En Argentina se utiliza la red de cerco principalmente para la pesca artesanal. ¿Sí? Las lanchitas amarillas la utilizaban mucho. Y la utilizan para pescar caballa, bonito, anchoa de banco y pez limón. ¿Sí? Ese tipo de especies la pescan con cerco en embarcaciones pequeñas. ¿Sí? En Argentina se utiliza mucho. ¿Qué, profe? ¿Esas embarcaciones pequeñas también llevan lanchas a bordo, digamos? No. La misma lancha genera el cerco. Son embarcaciones más chicas y que son más maniobrables y más prácticas para ese tipo de faena. Bueno, y acá tienen para que ustedes vean más o menos cómo es la distribución interna de un buque que tiene fábrica, ¿sí? Un buque congelador, perdón, y un buque fresquero. Fíjense el buque fresquero, que es el que está a la derecha, está compuesto de una máquina, ¿sí? Una bodega grande, y se terminó. Y después tenemos la cubierta donde va a ser colocado el pescado. Y en este caso, este buque es fresquero y tiene la maniobra de izado de la red por el control, sobre una banda. En cambio, un buque congelador, fíjense que es un barco que tiene doble cubierta, ¿sí? Tiene otro piso más, por decirlo así, tiene una cubierta más. Y una máquina, la máquina suele ser más grande, ¿por qué? Porque tiene que destinar espacio dentro de máquina para los compresores de frío, ¿sí? Compresores de frío que van a ser utilizados para congelar la mercadería en poco tiempo, ¿sí? La captura. Tiene lo que se llama factoría, la fábrica, donde el pescado se lava, se procesa y se le realiza todo lo que hay que hacer previo a su congelado y posterior envasado. ¿Por qué? Porque en estos barcos, como tienen fábrica, la captura, una vez que se introducía en la bodega, ya está lista para ser sacada del barco cuando llega a puerto y llevarla directo a la góndola. ¿Sí? Ya sale envasada, en caja, rotulada, con fecha de elaboración, fecha de pesca, dónde fue pescado, en qué paralelo, en qué mar, en todo, cuál fue el barco que lo pescó, y así llega a la góndola. Uno va a comprar la caja que retira del supermercado y ya fue elaborada a bordo, ¿sí? No hay que hacer nada más que transportarla. ¿Está bien? Por eso tienen fábricas. En el caso de la pesca del langostino, ¿sí? Estos buques, la fábrica literal, básicamente lo que hace es capturar el langostino, se lava, ¿sí? Se lo lava en bisulfito, metabisulfito, que es lo que nombró un compañero de ustedes hoy mientras estábamos explicando, no me acuerdo qué tema, pero hace un ratito. Se lo lava con metabisulfito. ¿Y para qué se utiliza eso? El metabisulfito se utiliza para que el langostino no se ponga negro. ¿Sí? Es una especie que donde la cáscara se le pone negra, pierde valor comercial. Entonces, el metabisulfito se utiliza para que el aspecto de la piel del langostino no cambie de color. Ese proceso se llama melanosis. La melanosis, si un langostino le agarró melanosis,
va a ser, lo van a tener que vender muy barato, entonces lo pasa por ese líquido, ese químico, para evitar la melanosis, ¿sí? Después, el langostino normalmente se envasa entero, ¿sí? O en todo caso descabezado, pero no tiene mucho procesamiento a bordo. Normalmente el comprador busca eso, ¿sí? De hecho, el langostino, como es una delicatessen, se vende entero, porque muchas veces en la mesa se sirve entero, y tiene un valor comercial bastante importante si no está procesado. Ahora, en el caso de merluza, que es la otra especie que se utiliza en Argentina, se procesa a bordo, se hace filete de merluza, tronco de merluza o lo que fuera, y eso sí tiene un proceso, se envasa, se le sacan las vísceras, se le saca la cabeza, ¿sí? Y el producto final es merluza procesada. ¿Está bien? El calamar puede estar procesado o no, depende del tipo de comercio, a dónde lo hayan vendido o qué requiera el comprador. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? No, profe, yo por lo menos. No, Sí. profe. Bien. Bueno, chicos, con esto estaríamos hoy, ya estaríamos terminando este tema. Ahora después nos quedaría la clase que viene para buques de servicios y después ya vamos a cambiar de tema porque calculo que se debe hacer medio aburrido. Les debo una clase que fue la del viernes pasado, que teníamos problema de luz. Estoy tratando de organizar esa clase que les debo para hacer una visita virtual a un astillero, ¿sí? No sé si será en uno en Mar del Plata o en algún otro lado. Les voy a anticipar el horario después, voy a tratar de que no se superponga con otra clase, ¿sí? Voy a tratar, no, lo que voy a hacer es no superponerlo con otra clase.